Ok, estamos grabando la clase número 3 del curso de Álgebra Lineal 2. Y había quedado pendiente la demostración de un teorema y nos faltaba un solo lema por demostrar. Pero antes de eso tenemos que hablar sobre la hora de la prueba. ¿Ok? Entonces tenemos que hablar sobre la hora de la prueba. Los días ya están designados. Son, me parece, el 28 de octubre, el 2 de diciembre, me parece, y el 6 de enero o algo así. Pero la hora son las 18 horas. Está designada la prueba, está programada para las 18 horas de esos días. Y como hay un estudiante que tiene un conflicto con esa hora, lo que propongo es que cambiemos la hora, pero no las fechas, no los días, sino solamente la hora de la prueba, para que empiece a las 16, no a las 18. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, yo sí. Bien, ¿ok? Entonces, No, bro, Profesor, yo tengo un comentario. no hay problema, ¿no es cierto? no, si hay problema. Hasta ahora Ya. está fijado por la Moodle que a las 4 tenemos clase de mecánica clásica. Ah, hay una clase a las 4, ese día, el día 28 de Pero, octubre. Claro. pero se mandó un correo de que alumnos de años superiores chocaban con esa clase, así que lo más probable es que la cambien. Ok, Así que, entonces, mira, entonces tenemos tiempo porque la prueba recién es el 28 de octubre. Entonces, a medida que avanza el semestre, ojalá no sea necesario cambiar el día, ¿ya? Que cambiemos la hora nomás, pero si es necesario cambiar el día, bueno, tendremos que cambiarlo, ¿ya? Pero ya sabemos que la prueba no puede ser a las 18 horas en los días originalmente programados, ¿ya? Eso ya sabemos. Entonces, la idea es que ojalá podamos mantener los días y cambiar el horario de la prueba. Pero si no se puede, bueno, habrá que cambiar el día nomás, pues no queda otra, ¿ya? Ok. Entonces, sigamos con la materia del curso. Y como les decía, me quedó pendiente un lema. Voy a tener que escribirlo de nuevo, enunciarlo de nuevo. O sea, P de B en B lineal. C1 hasta C sub K, los valores propios distintos. De T, y W sub I va a ser el espacio nulo asociado. Dice el espacio, sea WI, el espacio de los vectores propios asociados con los valores propios C sub I. Esto va a ser N es la dimensión. Dimensión de D igual a N. Entonces aquí está la identidad de N por N. Entonces vamos a considerar estos subespacios. El subespacio aún no lo hemos demostrado. Bueno, en realidad ya lo sabemos porque si esta es una aplicación lineal, y nosotros sabemos que el núcleo de una aplicación lineal siempre es un subespacio. Eso lo sabemos por álgebra lineal 1, así que esto es un subespacio. Subespacio propio asociado al valor propio C sub I. Ok. Y sea W la suma de estos subespacios. La suma de los subespacios. Entonces lo que hay que... Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que dice el lema? Entonces, la dimensión de W es la suma de las dimensiones. Como les decía ayer, usualmente el espacio W tiene una dimensión menor a la suma. Porque, por ejemplo, en el caso de dos términos, de dos subespacios, el subespacio W igual a W1 más W2, usualmente la dimensión de ese subespacio, que es la suma de W1 y W2, va a ser la suma de la dimensión de W1
más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Generalmente van a tener vectores en común, ambos de subespacios. Pero lo que dice este lema es que cuando los subespacios son los subespacios propios asociados a valores propios distintos, entonces la suma es directa. O sea, no hay ninguna intersección entre los espacios. La dimensión de la suma es la suma de las dimensiones. Y dice, de hecho, más información, dice, de hecho, si beta I es una base de WI para cada I, entonces la concatenación, poner todas las bases juntas, la concatenación de estas bases me forma una base de W, base de W. Y esto es más preciso porque esto implica aquello. Esto implica la fórmula de dimensión, porque la dimensión de W es la cardinalidad de esta base, de una base de W, y en este caso tenemos que, lo que está diciendo este enunciado más preciso es que la base B se obtiene agrupando las bases de cada uno de estos subespacios. Por lo tanto, el número de vectores en B es exactamente la suma del número de vectores en cada uno. Entonces, en particular implica la fórmula de dimensión, pero esto es más preciso. Me dice cómo formar una base de W, juntando todas las bases de los subespacios más chicos. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Demostración. Bueno, estos comentarios que yo hice al principio están repetidos aquí en el de la demostración. Dice el espacio suma es el subespacio generado por los vectores propios de T para diversos valores propios. Y dice, usualmente uno espera que la dimensión de la suma sea menor, estricto, a la suma de las dimensiones. Dice, a causa de las relaciones de dependencia lineal que pudiesen existir entre los diversos vectores de W1 con vectores de W3, por ejemplo, que tengan alguna relación de dependencia entre ellos, etc. Generalmente baja la dimensión. Pero lo que dice el lema es que, este lema dice que los espacios característicos o los espacios propios, asociados con valores propios distintos, son independientes unos de otros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Hay que demostrar entonces lo siguiente. Entonces, sea beta I un vector. Me voy a elegir un beta I, un vector en WI para cada I. ¿Okay? Y lo que hay que suponer que la suma de ellos es cero. Entonces, lo que queremos demostrar es que los subespacios son independientes. Entonces, que si yo me doy un vector en W1, otro vector en W2, etc., y que la suma de ellos me dé cero, entonces lo que hay que demostrar es que cada uno de ellos es cero. Por demostrar que beta I es cero para todo I. Así que la única combinación... Entonces lo que estoy demostrando es esencialmente que este conjunto que está acá, lo que voy a demostrar es que este conjunto, si elijo una base para W1, una base para W2, etcétera, y las junto, entonces que este conjunto es linealmente independiente. ¿Ya? Eso es lo que estamos demostrando aquí, porque si demuestro que, por ejemplo, si el beta 1 lo escribo como combinación de los, bueno, siempre, cada uno de estos betas lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base en beta 1, en beta, etc. Entonces, si demuestro que esto es cierto, entonces, si demuestro que esto es cierto, el beta 1 en particular va a ser cierto, va a ser 0, pero el beta 1 lo escribí como combinación lineal de los elementos de B1, por lo tanto, como B1 es una base, entonces cada coeficiente va a ser 0. Entonces, para tener que es completamente linealmente independiente, todos los coeficientes que aparecen aquí van a ser 0. Pero hay que demostrar esto primero, que si tengo una suma de betas, hay que demostrar iguales a 0, hay que demostrar que cada uno es 0. Y lo que hay que hacer aquí es usar el lema previo. ¿Ya? Vamos a encontrar polinomios. Entonces, si recordamos el lema anterior, ¿qué decía?
el lema más chico ese. Entonces sea f, cualquier polinomio. ¿Ok? Entonces, como el t de beta i, como el beta i era un vector en WI, es decir, está en el núcleo, por lo tanto, si yo aplico t de beta i, tiene que darme c sub i, beta i, por estar en el núcleo, porque la diferencia esto es cero. Y entonces, como esto ocurre, entonces por el lema anterior, si yo aplico cualquier expresión polinomial a t, voy a tener es simplemente evaluar el polinomio en el coeficiente multiplicado por el vector beta i. Eso fue por el lema anterior. Si este se llamaba lema 2, es el lema anterior por el lema 1. El lema 1 describía esto. O sea, se demostraba esa fórmula. Entonces, luego yo voy a obtener 0 igual a f de t de beta 1 más beta k. Bueno, porque esta suma es 0, así que f de t es un polinomio en t evaluado en 0, en 0. De hecho, este es el vector 0. Pero por linealidad, aquí voy a obtener f de t beta 1 más f de t beta k. Y por esta fórmula, esto es lo mismo que hacer f de c1 beta 1 más f de ck beta k. Y esto es entonces igual a 0. De lo que estoy diciendo, por lo tanto, f de c1 beta 1 más f de c sub k beta k es igual a 0 para todo polinomio f. Tengo que, eso es cierto para todo polinomio f. Entonces el truco, la demostración, ¿por qué funciona? Porque es posible elegir polinomios f de manera que este coeficiente sea 1 y todos los demás sean 0. Y una vez que puedo elegir uno que haga esa gracia, también puedo elegir otro donde el f de c2 sea 1 y todos los demás 0. Entonces, en ese caso, beta 2 va a ser 0. Si el f de c1 es 1 y todo lo demás 0, el beta 1 de esta ecuación implica que el beta 1 es 0. Entonces, la idea es hallar f tal que, digamos, dado un j. Yo quiero demostrar por demostrar que beta i es 0 para todo i. Entonces, hay que hacer lo siguiente. Idea, dado un índice i, hallar f tal que f de c sub i es 1 y f de c sub j es 0 para todo j distinto de i. Porque en ese caso, entonces, van a ser todos los coeficientes 0, salvo aquel que está multiplicando al beta i. Pero el que está multiplicando al beta i va a ser 1. Entonces aquí esta expresión de la izquierda va a quedar beta i solamente. Es decir, voy a obtener la ecuación beta i igual a 0, que es lo que quería. Entonces, ahora, mi problema se ha reducido a un problema de álgebra elemental, pues ya no es álgebra lineal esto, es una álgebra elemental. Tengo que hallar un polinomio, si es que existe, será posible hallar un polinomio cuando lo evalúo en C sub i me dé 1 y cuando lo evalúo en C sub j para todos los demás me dé 0. Entonces aquí voy a escribir un candidato. Dice, a ver, yo quiero que en C sub j, sea siempre, cuando evalúe en C sub j siempre me dé 0. Entonces voy a tomar el producto de x menos C sub r, donde r varía de 1 hasta k.
porque tengo C sub 1 hasta C sub k valores. Evaluado, bueno, no sé por qué elegí J, o sea, por qué elegí R, realizamos J, no, ya, J, está bien, J, esa letra, esa es mejor, ¿ya? Esta. Este polinomio sí no me gusta porque claro, en un C sub J cualquiera, me va a dar 0, porque, por ejemplo, f de C sub 2, cuando J sea 2, aquí tengo el factor x menos C2, entonces f de C sub 2 va a ser 0. F de C1 también va a ser 0. Va a ser 0 en todos. Entonces voy a tener esto, voy a tener f de C sub J igual a 0 para todos, pero es que yo quiero que sea para todos, pero excepto el i. Entonces no quiero que se me anule en C sub i. Entonces, el problema es que x menos C sub i es un factor que yo no quiero que aparezca acá. Entonces, bueno, elijo ese. El producto de todos, excepto con i, porque entonces así no aparece x menos C sub i. Por lo tanto, cuando yo evalúe en C sub i, no me va a dar 0. En los demás sí, f de C sub j siempre va a dar 0 en todos los demás, pero no en i, no en el C sub i. Pero entonces aquí cumple, pues cumple de que f de cj es 0 para todo j distinto de i, listo. Esta parte la cumplí con eso. Pero f de C sub i no me da 1. F de C sub i me da el producto de C sub i menos C sub j, donde el j va de 1 hasta k y el j no vale i. No vale, como no va, para evitar que aparezca un 0. Si el j vale i, entonces es 0. Este que está aquí no es 0, porque todos los valores propios que estoy considerando son distintos entre sí. Así que este no es nulo, porque no aparece el j igual a i, no me está permitido tomar j igual a i, así que ese no es 0. Ya, pero es que no es 1. Yo quiero que sea 1. Pero entonces aquí está la solución. Este polinomio que está aquí no me sirve. Pero una ligera variante de él sí me sirve. Entonces el polinomio que me sirve no es ese. Es este, f de x va a ser ese producto, j igual 1, pero j distinto de i, x menos c sub j, dividido por esa constante, que no es nula. Así que j igual 1, hasta acá, j distinto de i. Claro que se ve súper feo esto. Escribámoslo así mejor. Producto de j igual 1 hasta acá, j distinto de i, x menos c sub j, c sub i menos c sub j. Ahí sí. Ese me da 0 en todos los c sub j, y entonces f de c sub j igual 0 para todo j distinto de i, y cuando evalúo en c sub i, queda c sub i menos c sub j partido por c sub i menos 1. En el producto de 1, varias veces, así que este es 1. Y con eso se acaba la demostración. Luego, 0 igual f de c1, beta 1, más f de c sub k, beta k, y estos son todos ceros salvo uno solo término, que es aquel que tiene beta i, y ese está multiplicado por 1. Entonces beta i igual 0 para todo i. Listo. Y eso completa la demostración del lema. Y ese lema era todo lo que necesitaba para demostrar el teorema. El teorema que era la parte 3, el teorema decía... Entonces ahora el teorema está demostrado, pero el teorema decía lo siguiente, el teorema. Entonces el teorema, ¿para qué lo estábamos usando? Para demostrar el teorema que decía P de B en B lineal, ¿no es cierto? Como siempre, la dimensión de B igual a N,
C sub 1, C sub K, como antes, ¿ya? Y WI, igual los subespacios propios correspondientes. Entonces el teorema decía T son equivalentes, las siguientes afirmaciones son equivalentes. T es diagonalizable. 2. El polinomio característico se escribe así: x menos c sub 1 d sub 1 por x menos c sub k d sub k, y los d sub i's son exactamente las dimensiones de los subespacios. Y la tercera, que es lo que acabamos de demostrar, que la dimensión de W, que es el subespacio generado, eso es lo que estábamos demostrando. Ya habíamos visto que 1 implicaba 2, 2 implica 3, y lo que faltaba por ver, la demostración que quedó pendiente porque no teníamos lema, es que 3 implica 1. ¿Ya? Pero ahora eso es claro, porque de esta hipótesis, como yo sé que la suma de las dimensiones, como la suma de las dimensiones es la dimensión de W, como eso es igual a la dimensión de la suma de los subespacios, y estoy suponiendo que esta es la dimensión de B, porque estoy suponiendo que 3 es cierto, entonces esto implica que necesariamente el espacio B completo es la suma de estos subespacios. ¿Ah? Y entonces, por lo tanto, B tiene a esta agrupación de las bases de cada uno como base. Por lo tanto, es decir, B tiene una base formada por vectores propios. Por lo tanto, B tiene una base formada por vectores propios de T. Y esto implica exactamente que T es diagonalizable. Porque entonces va a tener en esa base, la matriz de T en esa base va a ser diagonal. Y eso completa la demostración. Ya vuelvo. Ok. Entonces ahí demostramos ese teorema fundamental sobre la diagonalización. Ese es el teorema 2 en la página 187. Teorema 2, página 187 del libro de Hoffman y Prince. Bien, y ya vi, la vez anterior, la clase anterior, las dos clases de ayer hicimos varios ejemplos, ¿ya?, sobre diagonalización de matrices. ¿Ya? Y hagamos uno más de los ejercicios, esto es del sector de ejercicios, la página 189. Ejercicio, voy a hacer el ejercicio como última práctica de este tema, ejercicio página 189. Y este va a ser el ejercicio 4. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente: CAT de R3 en R3 lineal, CAT de R3 en R3 lineal, representado por la matriz, en la base canónica por la matriz -9, 4, 4,
menos 8, 3, 4, menos 16, 8, 7. Dice, demuestre que T es diagonalizable exhibiendo una base de R3. Cada uno de los vectores de la base tiene que ser un vector propio. Así que hay que demostrar que es diagonalizable. Este es similar a los ejercicios de práctica que hicimos ayer. Claro que ayer hicimos 3 ejercicios de práctica, uno de dimensión 2 que no era diagonalizable porque el polinomio característico no se podía factorizar. Después hicimos un ejemplo de una matriz de 3 por 3. Hicimos 2 ejemplos de matrices de 2 por 3 donde ambas tenían el mismo polinomio característico, pero una de ellas era diagonalizable y la otra no. Porque para una de las matrices se cumplían las condiciones del teorema que acabo de borrar, y para la otra matriz, que tenía el mismo polinomio característico, no se cumplían las condiciones del teorema. Y en este caso lo que me dicen en el libro de Hoffman y Kunze, en la página 189, en el ejercicio 4, dice que esta matriz sí satisface todas las condiciones del teorema. Y veamos si es cierto. Entonces, la solución, ¿cuál sería la solución? Lo que pasa es que el teorema que acabo de borrar incluía en la parte 2 información sobre el polinomio característico. Entonces tengo que calcular el polinomio característico y factorizarlo. Y ver que los exponentes que aparecen son realmente iguales a las dimensiones de los espacios propios. Entonces, el problema comienza, como siempre, calculando el polinomio característico, x y menos a. Tengo que entonces hacer x más 9, menos 4, 8, x menos 3, menos 4, 16 positivo, 8 negativo, x menos 7. Y tengo que calcular este determinante, obviamente de la manera menos dolorosa posible, la más inteligente. Bueno, hay varias maneras de proceder, más de una. Por ejemplo, a la columna 2 le puedo restar. A la columna 2 le puedo restar la columna 3 porque así produzco un 0. Pero veamos si eso me conviene. A lo mejor me estoy haciendo daño al hacer eso. A ver, aquí obtengo un 0 y aquí ¿qué obtengo? X menos 3 menos este, es decir, x más 1. Este promete porque entonces aquí queda un x más 1. Y a este le tengo que restar esto. Aquí va a quedar menos 8 menos x más 7, va a quedar menos x menos 1, que es el negativo de este. Entonces esa es una buena idea, hacer esa operación. Siempre hay que revisar si es que la operación que me conviene. No era la única, porque aquí también tengo un 8 y un 16, entonces a la tercera fila, que también podría decir que a la tercera fila le resto 2 veces en la segunda. Aquí produzco un 0, 16 menos 2 por 8. Aquí tengo un problema porque me queda menos 8 menos 2 veces este. A ver, menos 8 menos 2 más 6. Me queda acá. Y después hago menos me queda x menos 7 más 8. A ver. Bueno, también funciona porque ahí queda x más 1. Y aquí tengo menos 2x menos 2. Menos 2x menos 2 también funciona. Así que cualquiera de las dos. Pero hay que casarse con una. Y me voy a casar con esa operación, la primera. Entonces aquí, esto no cambia porque lo que estoy cambiando es la columna 2. 0. X menos 3 más 4, x más 1. Menos 8 menos esto, 7 menos x. Va a quedar 7 menos x menos 8. Menos 1 menos x. Menos x más 1. Ok, y una vez que estoy ahí, ya puedo factorizar el x más 1 de la segunda columna. 8, 16, 0, 1, menos 1, menos 4, x menos 7. Bien. Y ahora entonces, no es fácil, porque ahora digamos, a la tercera fila le sumo la segunda. ¿Qué va a pasar ahí? 8, 1, menos 4. Entonces estoy cambiando la tercera fila. A esta le sumo esa. 18, 16 más 8 es 24. ¿Correcto? Yes. Aquí tengo un 0. Y aquí tengo x menos 7 menos 4, x menos 11.
Salieron números feos. A ver, déjame verificar que está todo bien. Yes, 24, 0, 7 y 4 años. Yes, correcto. Y ahora puedo aplicar la plus por esta posición. No hay que olvidarse del x más 1. X más 1 es un determinante de 2 por 2. X más 9 menos 4, 24, x menos 11. Ok. Ok. Ya, entonces aquí, ¿qué más podemos hacer? Tengo 24. A la primera columna le podría sumar la segunda, me quedaría x más 5, y aquí me quedaría x menos 11 más 24. No, no va a ser muy bonito. No hay una simplificación. Bueno, es de 2 por 2 nomás, pues no hay que ser bruto, hay que llegar y multiplicar nomás. X más 9, x menos 11, menos, pero aquí hay un menos, así que es más. 4 por 24 debería ser 96. Tengo x más 1, aquí tengo x cuadrado, más 9 menos 11, menos 2, menos 99 más 96, menos 3. Y ese tiene cara de tener un doble, a ver. X más 1, x menos 3, x cuadrado menos 3 más 1 menos 2 menos 3, perfecto. Así que me salió un número, una raíz repetida. Me salió una raíz repetida, un valor propio repetido. Así que tengo dos valores propios, ¿no? Así que el C sub 1 y el de C sub 1 a C sub K, ese conjunto de los valores propios, C sub 1 hasta C sub K, es simplemente el... Recuerda que son los valores propios distintos, así que son menos 1, que es la raíz de este, y 3. Así que hay 2 nomás. Y bueno, el polinomio característico ya lo tenemos factorizado. El polinomio característico es igual a x más 1 al cuadrado x menos 3. Y lo que yo necesito ver es que este exponente es exactamente la dimensión del espacio propio asociado. Que la dimensión del espacio propio asociado a este otro, del valor propio. Entonces veamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el espacio nulo de t menos c sub 1? Y el c sub 1 vale menos 1, así que, ¿cuál es este espacio nulo? Tiene que tener dimensión 2, si es cierto el resultado, si es cierto lo que el libro dice, que este es un diagonalizable. Entonces tengo que calcular t más i. Y entonces, para calcular este espacio nulo, lo que tengo que hacer es tomar la matriz original, esa antes de manipularla, la primera de ahí, y poner el x igual a menos 1. Entonces va a quedar x más 9 allá en la primera esquina, con menos 1 va a quedar un 8. 8 menos 4 menos 4, 8 menos 2 menos 4, 16 menos 8, y x igual a menos 1, dije, entonces menos 1 menos 7 menos 8. Y esta tengo que ver que el espacio nulo me dé el correcto. Bueno, aquí ya tengo una fila de 0, porque esta última fila es el doble de la primera. Así que tengo, y bueno, y la primera después la puedo dividir por 4, ¿no? 2, menos 1, menos 1, 8, menos 2, menos 4, 0, 0, 0. Profesor, Diga. en el espacio 2, 2, debería ir un menos 4. ¿Aquí? Sí.
Ah, claro, porque era x menos 3, ¿no es cierto? Y este era menos 1, menos 3, menos 4. Me equivoqué. Gracias por anunciarlo. Si no, hay que ir a la escoba. Ay, pero entonces, que es la misma que... Entonces, otro 0, po. Ya, más me vale porque necesito una sola ecuación. Y ahí tengo la ecuación. 2x menos y menos z igual 0. Esa es la única ecuación. Entonces aquí me dan dos variables libres, dos vectores. Así que este espacio tiene dimensión 2. Entonces el espacio nulo es con N mayúscula. La dimensión, la nulidad de la dimensión es con minúscula y esa es 2. La nulidad de esa es 2. Hay dos vectores. ¿Y cuáles pueden ser los vectores? Bueno, como digo, no es única la solución. Me basta con dos vectores LI que satisfagan la ecuación. Entonces puede ser, por ejemplo, x igual a 1, y0 y z2. Yes. Y aquí también puedo tener yo el x igual a 0 y el y y el z, la suma de ellos me dé 0. Ahí tengo. ¿Ok? Tengo dos vectores. Esos son los dos vectores propios. Asociados al valor propio menos 1. Y ahora necesito encontrar el otro. Borro todo salvo esta, porque esta la necesito. Tengo que hallar el espacio nulo. Tengo que hallar el espacio nulo para el vector, para el valor propio 3. Para este. Entonces aquí va a tener que ser 3 más 9, 12, menos 4, 8, 0, menos 4, 16, menos 8, menos 4. Dividir por 4. 3, menos 1, menos 1. Dividir por 4. 2, 0, menos 1. Y este que está aquí, bueno, este lo divido por 4 también. 4, menos 2, menos 1. Ya antes no me salió ningún 1 por acá. Ya no importa. Voy a tener que entrar a picar nomás, a dividir por algo. Voy a dividir por 2 acá. Entonces este lo voy a dividir por 2 y después lo voy a poner en primer lugar. 1, 0, menos 1 medio. 3, menos 1, menos 1. 4, menos 2, menos 1. Después tengo 1, 0, menos 1 medio. Este menos 3 veces S, 0. Este menos 3 veces S, menos 1. Este menos 3 veces S, 3 medios positivos menos 1 igual a 1 medio positivo. Este menos 4, 0. Este menos 4. Este menos 4 es más 2, 1, positivo. Ya, y si esta la multiplico, esta fila la multiplico por 2, me da exactamente esta. Entonces, ahora me puedo dar el lujo de poner 0, 0. Ahí. Y cambiar el signo. Y ahora esta escalonada reducida. Y ahora entonces me da el otro vector. El otro vector es el V3. Un vector que satisfaga aquí. Va a quedar cualquiera va a decirlo. X igual a 2. Y, wait a minute. Dije z igual a 2, porque el x vale 1 medio z. Entonces z igual a 2, entonces el x vale 1. Y si el z vale 2, el y vale 1 medio z, así que nuevamente 1. Ese funciona. ¿Ya? Ok, ese es el V3. Entonces tengo V1, entonces la base va a ser V1, V2, V3. Este es V1, este es V2 y este es V3. Entonces estoy eligiendo un orden. Es lo que se llama una base ordenada. Y con esta base ordenada, esta es la P. Entonces, la matriz de T ya no es la canónica, porque la canónica era la original que me dieron. Ahora en esta nueva base, bueno, tengo que ser consistente con el orden. T de V1 es un valor, es un vector propio asociado al valor propio menos 1. Entonces, ¿qué parece? Menos 1. T de V2 es otro vector propio asociado al mismo valor propio.
Y el último P3 es un vector propio asociado al valor propio 3. Entonces aquí queda 0, 0, 3. Y ahí está finalmente diagonalizada. Ok. Y ese era el ejemplo numérico que aparece en esa página del libro de Hoffman y Kunze. Como les dije ayer, el libro de Hoffman y Kunze no tiene muchos ejercicios prácticos, tiene muchos ejercicios teóricos, con demostraciones así bien bonitas y avanzadas y difíciles. Pero también yo subí al Moodle ejercicios de esta materia que provienen del libro de Grossman, que es mucho más aterrizado, mucho más práctico, así que sugiero que hagan los ejercicios de este libro también, además de los ejercicios del Hoffman y Kunze. También subí ejercicios de este tema, ejercicios resueltos, con soluciones, ¿verdad? Para que ustedes las estudien, las soluciones, pero lo fundamental es que hagan ejercicios de los libros, del libro de Grossman y de la guía que yo subí. Hay una guía de diagonalización, ¿ya? Entonces también trabajen en eso, no vean tanto las soluciones que yo subí, sino hagan ejercicios que no llevan las soluciones, sin soluciones, que traten de hallarla ustedes. Ok. Entonces continuamos. Recuerden que el próximo lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestra primera clase de ejercicios. Y espero que ustedes ya vengan con preguntas. Y para poder hablar de triangularización o triangulación de operadores, porque como ya vimos en ejemplos en la clase de ayer, existen matrices que tienen el mismo polinomio característico y una es diagonalizable y la otra no lo es. Entonces, no podemos esperar que todas las matrices sean diagonalizables. No, sería demasiado bello, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando una matriz no es diagonalizable? ¿Existe alguna forma canónica elemental que sea quizá no tan simple, ya no va a ser una diagonal, la matriz, porque no es diagonalizable, pero algo más simple, algo un poco más complicado, pero igual de simple? Y esa es la respuesta, es sí se puede, y en ese caso se obtiene una matriz que ya no es diagonal, pero es triangular superior o triangular inferior. O sea, tiene un montón de ceros, todo lo que está debajo de la diagonal es cero. Y eso también tiene utilidad práctica, porque entonces, una vez que uno la triangulariza, sabe inmediatamente cuánto vale el determinante, por ejemplo. Fácil, ¿verdad? Entonces, para poder hablar de la forma canónica triangular, o cómo hallar formas triangulares de una matriz, necesitamos un preámbulo. Necesitamos hablar de polinomios anuladores, polinomios que anulan un operador. ¿Verdad? Es decir, recuerden ustedes que si yo tomo un polinomio f cualquiera, yo puedo definir f de t. De hecho, lo usamos en uno de los lemas. ¿Qué significaba f de t? Entonces, ¿qué dice en el libro? Intentando analizar un operador lineal, una de las cosas más útiles por saber es cuál es la clase de polinomios que anulan a t. Entonces, problema, dado t de b en b lineal, dado t de b en b lineal, hallar todos los polinomios, hallar todos los polinomios f de x en f de x, donde f es el cuerpo, f puede ser R o C. Usualmente vamos a trabajar sobre los reales o los complejos. Hallar todos los polinomios, ¿dónde llamamos f? Llamémosle p, para no confundirme con esta f, ¿ya? Todos los polinomios p de x, dado t de b, hallar todos los polinomios p de x en f de x, tales que p de t es 0. Que anulan al operador. Nótese que como t es lineal, p de t es otra aplicación lineal, que se obtiene iterando la composición. Por ejemplo, si el p de x es
el polinomio x cubo más 1, entonces P de t va a ser t al cubo más la identidad. ¿Y t al cubo qué significa? T compuesto con t, compuesto con t, 3 veces. Y entonces se puede, eso lo definimos ayer. Bien, pues entonces veamos que entonces lo que nos interesa es, pongámosles, no sé si le hago poner un nombre, pero me interesa este conjunto. No quiero ponerle I porque la I va a ser la identidad. Entonces, pongámosle A. Estoy interesado en este conjunto. A, el conjunto de todos los polinomios en f de x, tales que P de t es el operador 0. Todos los polinomios que anulan al operador lineal. Las razones van a ser evidentes más adelante cuando demostremos que el polinomio característico de t es uno de estos. Es un gran teorema que se llama el teorema de Cayley y Hamilton. Cayley fue un famoso matemático inglés, me parece. Era uno de los más prolíficos y productivos, no sé, tenía muchos artículos publicados. Muy original el hombre, era un genio. Cayley. Y Hamilton era un matemático irlandés que también inventó varias cosas importantes, inventó las cuaterniones, definió los determinantes, estudió los determinantes, uno de los primeros en estudiar los determinantes, etc. Estos grandes matemáticos, Cayley y Hamilton, demostraron que uno de los polinomios que tiene esta gracia es el polinomio característico, lo cual es una cosa sorprendente. Y ya, pero primero, entonces estudiamos este conjunto. Este conjunto, primera cosa, es un subconjunto de f de x. F de x es lo que se llama, tiene una estructura algebraica, es un anillo. Este es el nombre que se da en matemática a ciertas estructuras algebraicas en las cuales se puede definir una suma y un producto, ¿ya? Y tiene un neutro para la suma y un neutro para la multiplicación, o sea, se puede definir suma y multiplicación acá. Bueno, claro, ¿cómo se define la suma de polinomios? Los polinomios se suman agrupando potencias de x similares, ¿ya? Sumando los coeficientes, por ejemplo, el polinomio de x cuadrado más 1 más el polinomio de x cubo menos 5. Bueno, hagamos eso, a ver, x cuadrado más 1 más x cubo menos 5x más 1. ¿Ya? Si yo sumo esos polinomios, bueno, simplemente sumarlos de las mismas potencias. Claro que aquí sería interesante que pudiera yo poner, a ver, pongamos un x cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo sumo estos dos, ¿qué me va a dar? X cubo no se parea con nadie, pero x cuadrado, que tengo un menos 5x cuadrado, así que queda menos 4x cuadrado. Tengo 1 más 1 más 2. Entonces la suma de todos los polinomios es este otro polinomio. Entonces se pueden sumar polinomios arbitrarios acá. Se pueden sumar y también se pueden multiplicar. Si yo multiplico este polinomio por este, me sale un polinomio de grado 5. Y son todos los términos contra todos y queda un polinomio grande. De hecho, eso lo vimos en el curso de álgebra y geometría analítica. Cómo multiplicar y sumar polinomios. También vimos el algoritmo de la división en álgebra y geometría analítica. También se ve el algoritmo de la división. Ese fue un curso del semestre pasado. Bueno, pero este tiene suma y producto polinomio. Y la suma y los productos obedecen ciertas reglas de distributividad, etc. Entonces, esta estructura algebraica es lo que se llama un anillo. F de x tiene una suma, un producto, ¿ya? Que cumplen ciertas propiedades naturales de distributividad. Existe un polinomio que es el neutro para la multiplicación, que es el polinomio constante igual a 1. 1 por cualquier polinomio da el polinomio. Existe el polinomio 0, que si yo se lo sumo a cualquier otro polinomio, deja el polinomio original sin cambio, porque lo estoy sumando al polinomio 0, etcétera, etcétera. Y entonces tienen las mismas propiedades similares al anillo de los enteros. Los enteros también es otro anillo. Son dos ejemplos de anillos. Aquí también yo puedo sumar los enteros, multiplicarlos entre sí, y las operaciones están ligadas por relaciones de distributividad y conmutatividad, etc. Y tienen muchas cosas en común. De hecho, la analogía es bastante poderosa porque aquí yo tengo el algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides.
¿Ya? Y que dice el algoritmo de Euclides que yo puedo dividir un entero por otro y una vez que yo hago esa división aparece un resto, etcétera. El algoritmo de Euclides en Z. Eso existe. ¿Ya? Entonces, en Z tenemos el algoritmo de Euclides. Ah, Euclides. Ahí que dice el algoritmo de Euclides, que si yo tomo un entero cualquiera y otro entero m, yo lo puedo dividir uno por el otro, me da un cociente y un resto. Y aquí el resto está entre 0, voy a suponer que todo es positivo ya. El R puede ser, digamos, el R0, o, bueno, no necesito demostrar que su rango es positivo, tomo el valor absoluto es menor que el valor absoluto de m. Si no es así, entonces sigo dividiendo hasta reducir el resto y obtener esta condición. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, 34 dividido por 5. 5 por 7. Entonces no voy a elegir, voy a exigir que el R sea positivo, sino para evitar tonterías, porque si no, eso es para atrás. Entonces voy a suponer que el R es positivo. ¿Ya? Y voy a suponer que el M también es positivo, porque si el M es negativo, el signo se lo transfiero acá, etc. No, supongamos todo positivo para simplificar. El R0 o R es menor que M en tamaño. Todo positivo. R, M, N, todo positivo. O sea, ¿cómo divido? Bueno, 7 por 5, 35, me paso. Pues, entonces tiene que ser 6 por 5. ¿Y cuál es el resto? 4. El resto es menor que el 5, ¿eh? Que si fuera mayor, sigo dividiendo. Así que aquí tengo, este es mi Q, aquí está mi M, aquí está mi resto, aquí está mi N. Ese es el algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides. Ese uno lo conoce de la época de la escuela, pues. La época que uno llevaba una manzana, ¿sí? Ya, bueno, después lo arreglo eso. Ok, so. Y aquí también existe un algoritmo similar. Algoritmo de Euclides en f de x. También puedo dividir un polinomio por otro y me va a dar un resto. Esto es materia de álgebra y geometría analítica. A ver, dividamos ese por x cubo menos 5x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado más 1. Necesito una x, que me da x cubo más x, resto, menos 5x cuadrado menos x más 1, menos 5. Menos 5x cuadrado menos 5 se restan y me da el resto menos x más 1 más 6, más 5. Entonces, en este caso, ¿qué significa esto? Que el polinomio x cubo menos 5x cuadrado más 1 es igual a x cuadrado más 1 por x menos 5 y el resto es más menos x más 6. Y el grado, y aquí entonces aquí no existe la noción de tamaño, no existe esto. Pero la medida en cómo se comparan usando el grado. Entonces, si yo tengo un polinomio p de x, siempre lo puedo dividir por un m de x cualquiera, me da un cociente y me da un resto, donde el r de x, ahora el resto es un polinomio que puede ser 0 o el grado de R es menor que el grado de M. Estoy dividiendo P de X partido dividido por M. Y este es el algoritmo de Euclides, el algoritmo de la división para polinomios. Entonces, estos dos anillos tienen varias cosas en común. De hecho, hay gente que hace aritmética, trabaja aquí imitando muchas de las cosas que existen acá en Z. Tienen propiedades similares. No son idénticas, si hay cosas aquí hay cosas interesantes que cuando las miras acá son triviales y viceversa. Pero es una buena manera de estudiar el álgebra por medio de analogía.
Este se llama el caso aritmético y este se llama el caso funcional. Los polinomios se pueden ver cómo funcionan. Ok, so. Ya, entonces. Volvamos a este conjunto. Eran todos los polinomios que anulaban a mi operador lineal dado. Todos los P de X en F de X, tal que P de T igual 0. Entonces, lo que yo afirmo, es el teorema, existe un polinomio m de x que está contenido acá. Si existe un polinomio aquí, por lo tanto anula a t. Existe un polinomio m de x en A que anula a t de grado mínimo. Y tal que cualquier polinomio que esté aquí, y tal que si P de X pertenece, es decir, anula a T, pertenece a ese conjunto, entonces este P de X realmente es un múltiplo de este. Ya se me acabaron las letras, Q de X. Para algún X, para algún Q. Es decir, cualquier polinomio que anule a T, cualquier polinomio que anule a T va a ser un múltiplo de este, que también anula a T, pero que es el más chico posible, el que tiene grado mínimo. Cualquier otro P de X tiene un grado superior, porque, claro que el grado superior, porque al multiplicarlo por Q aumenta el grado. El M de X es el de grado mínimo. Entonces, la terminología M de X se llama el polinomio minimal. El polinomio minimal de T. O el anulador minimal. El que anula a T y el más chico posible en términos de tamaño. Cuando digo chico, el tamaño se refiere al grado, el grado mínimo, el grado más chico. Terminología M de X se llama el polinomio minimal. Y hallar el polinomio minimal para una transformación dada no es fácil. Es complicado, pues vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Pero primero voy a demostrar el teorema. Para que tengo que demostrarlo. Esto no es magia, hay que ver por qué es cierto. Ok, ¿cómo demuestro eso? Demostración. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Lo que estoy afirmando es que este conjunto realmente, si el teorema es cierto, lo que estoy diciendo es que este conjunto consiste de todos los múltiplos. Este conjunto consiste de todos los múltiplos de uno llamado minimal, el más chico posible, m de x. Y así ese conjunto necesariamente tiene que ser de esa forma. Entonces, ¿cómo hallamos el m de x? Entonces, sea m de x en A de grado mínimo. Bueno, esto tiene sentido porque el grado es un número, es un entero positivo el grado, porque existen polinomios de grado. Los constantes tienen grado 0. Claro que eso no me interesa mucho porque un polinomio constante nunca va a anular al P. Porque si el P fuera un polinomio constante sería un número. P de T va a ser ese número. ¿Cómo ese número tendría que ser el 0? No puede ser. Entonces, sea de grado mínimo mayor o igual a 1. Y como decía yo, el grado es un número entero. Entonces puede ser 1, 2, 3. Bueno, elijamos de todos los polinomios que están dentro de A, dejamos aquel que tiene el grado más chico. Y lo que yo afirmo es que este M soluciona.
hace la gracia. Entonces, sea m de x de grado minimal, y entonces por demostrar, cualquier p de x en ese conjunto es de la forma múltiplo. Es de la forma m por q, para algún q. Es decir, tiene que ser un múltiplo del m. Tiene que ser un múltiplo del m. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, dividamos, pues, dividir. El p de x arbitrario, me estoy dando el p de x, lo voy a dividir por m. Entonces va a ser m de x por q más un cierto resto, con r de x igual 0, que es lo que yo realmente quiero demostrar, que el r de x es 0, porque entonces ahí soluciono. P de x va a ser un múltiplo. O la otra opción es que el grado de r es que sea menor que el grado de m. ¿Ya? Porque estoy dividiendo por m. Claro, eso es lo que me dice el algoritmo de la división, por el algoritmo de Euclides de los polinomios. Entonces lo que yo afirmo es que esto no se puede dar. Por lo tanto, el R es necesariamente 0 y obtengo la demostración. ¿Por qué no se puede dar esto? Bueno, porque P de X menos M de X por Q de X, que es el R, ¿no es cierto? Despejé nomás. Este polinomio que está aquí pertenece a A. Sí, porque si yo evalúo en T, P de T es 0 porque el P está en A, y M de T también es 0 porque el M de X también está en A. Entonces esto me va a dar 0 menos 0 por Q de T es igual a 0. Así que este polinomio pertenece a A también, al conjunto A. Pero el R de X tiene grado más chico que M, pues, y el M era el que tenía el grado más chico posible de todos los que están dentro de A. Entonces la única posibilidad es que el R que esto no se cumpla, que el R tiene que ser 0. ¿Ya? Y eso contradice la minimalidad, entonces el R da 0 y está demostrado. Este conjunto consiste de todos los múltiplos de uno de grado mínimo, el minimal. Entonces ahí logramos definir y demostrar la existencia del polinomio minimal. Hallarlo es otro tema. Veamos si podemos hallar ejemplos aquí en el libro de cómo hallar el polinomio minimal. Ok. Y uno podría decir, bueno, profe, ¿y qué pasa si ese conjunto A, porque esta es una cosa que yo pasé por alto y que hay que mencionar? ¿Qué pasa si este conjunto realmente solamente, que el único elemento que está aquí dentro del polinomio 0, es decir, que el único polinomio que anula a t es el polinomio 0, por lo tanto aquí jamás, esto sería consistiría del polinomio 0, jamás encontraría yo un m de x dentro que tenga grado minimal. Pero lo que pasa es que esto no puede ocurrir porque lo que estoy diciendo, esto no es el 0. Existe un polinomio, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estoy suponiendo que t va de b en b, la dimensión de b es n, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué pasa si yo, entonces el t lo puedo ver como un elemento de este espacio vectorial, el espacio de los endomorfismos de b? Y la dimensión de este espacio vectorial de los endomorfismos es n cuadrado. De hecho, si yo elijo si el b es R, o ni siquiera tiene que ser Rn, ¿no? Si yo elijo una base para el b, entonces el b es isomorfo a f a la n, donde f es el cuerpo y n es la dimensión. Con la elección de la base obtengo ese isomorfismo. ¿Ya? Si elegimos base, si elijo iso de b con f a la n, entonces el
espacio vectorial del automorfismo es isomorfo a las matrices de n por n. Y este tiene dimensión n cuadrado. Por lo tanto, dentro de este espacio de dimensión n cuadrado, yo puedo considerar el polinomio, perdón, la transformación de identidad que está ahí, el t a la n cuadrado. Y aquí tengo n cuadrado más 1. Es un conjunto LD. Sí, por la dimensión, porque es mayor a la dimensión. Por lo tanto, significa que existen escalares a sub 0, a sub 1, a sub n cuadrado, tal que esto me da 0. Por lo tanto, aquí encuentro un polinomio que no es nulo, que anula. Así que esto no es nulo, ¿eh? Ahí hay uno. Claro que llegar a n cuadrado, el polinomio minimal nunca, es muy raro que tenga un grado tan alto, va a ser el polinomio minimal a tener un grado mucho más chico. Pero la idea es que había que demostrar que existe uno que no es nulo. Eso era necesario, porque si no estaríamos trabajando en el vacío. Si esto fuera 0, jamás hallaría un polinomio minimal adentro. Entonces era necesario demostrar que eso no pasa. Excluir esa posibilidad. Ok. Alright, entonces vamos a ver algún ejemplo. Antes de ver un ejemplo, la siguiente observación. Observación. Yo también puedo definir, o digamos, antes de la observación hagamos la definición. ¿Cuál es la definición? El polinomio minimal de una matriz, porque estamos hablando del polinomio minimal de un operador lineal. ¿Ya? Entonces, si A es una matriz de n por n, el polinomio minimal de A, digamos así, MA sub X, es el polinomio de grado mínimo. Así que la definición es análoga. Si A es una matriz de n por n, con coeficientes en F, el polinomio minimal es el polinomio de grado mínimo que anula a A. Es decir, M sub A de A igual 0. Y por supuesto que si T es un operador de B en B, lineal, tengo un operador lineal ahí, y A es la matriz de T en alguna base, entonces el polinomio minimal de la matriz A es igual al polinomio minimal de la transformación lineal T. Y eso se debe a lo siguiente, de que, bueno, primero que no depende de la base. Porque si yo cambio la base, debería entonces, en principio, cambiar el polinomio minimal. Pero lo que pasa es que si yo cambio la base, lo que obtengo son matrices similares o semejantes. Matrices semejantes tienen el mismo polinomio minimal. Minimal. Veamos por qué es cierto esto. Dice que matrices semejantes tienen el mismo polinomio minimal. Y en ese caso, entonces, todas estas matrices, al cambiar la base, van a tener un polinomio minimal, y ese es igual o se define como igual al polinomio minimal de la transformación, del operador lineal. Entonces, veamos por qué. Porque, demostración de esa última afirmación. Si A, el lápiz rojo aquí, difícil de borrar. Si A es semejante a B, implica que el A es P inverso BP. ¿Ya? Y si yo tengo un polinomio
P de X igual A sub 0 más A sub 1X más etcétera más A sub M, X a la M, que me anula al A, entonces también me anula al B. Y viceversa, si me anula al B, también anula al A. ¿Por qué motivo? Porque si yo hago P de A, es P de... Ups, mala lección. F. Porque la P la usé para la matriz de cambio de base, ¿ya? Y mala lección de letra. Para evitar confusión, ¿ya? Ok, no problem. Ahí está, F de A. Si F de A es 0, sí, solamente si F de P es 0. Entonces, ¿por qué motivo? Porque tengo aquí F de P inverso BP, porque la A vale eso. Y, bueno, entonces aquí tengo que evaluar este polinomio que A sub 0 por la identidad, más A sub 1 por P inverso BP, más, etcétera. Aquí tengo AM, P a la menos 1, BP a la M. Entonces es necesario saber cómo se comporta las potencias. Pues si yo elevo esto a una potencia R, bueno, ¿qué significa? Que tengo que hacer P inverso BP, después P inverso BP, etcétera, R veces. ¿Ok? Pero ustedes ven, por P con el P inverso se anulan. O sea, multiplican la identidad. Entonces aquí queda P inverso B a la R, P. Entonces, lo mismo que los exponentes pueden pasar a B. Entonces ahí va a quedar. Entonces, F de P inverso BP, de acuerdo a este argumento, va a ser lo mismo que P inverso de F de BP. ¿Por qué? Porque aquí va a quedar P inverso B a la M, P. Entonces, el P inverso va a aparecer a la izquierda en todos lados, incluso acá, porque la identidad es P inverso por B, por P. Entonces, el P inverso lo puedo factorizar a la izquierda y el P a la derecha. Ok, entonces, esto que está aquí es F de A. Entonces, si el F de A es 0, esto es 0, pero es que el P es invertible. Entonces, multiplico, si esto es 0, multiplico por P a la izquierda, P inverso a la derecha, me da que el F es 0. Luego, entonces, F de A es 0, sí, solamente sí, F de B es 0. Y entonces tienen el mismo anulador. Si cada polinomio que anula A, anula B y viceversa. Así que no depende de la base, ¿no? Entonces, eso es, matrices semejantes o similares tienen el mismo polinomio anulador, o el mismo polinomio minimal. ¿Okay? Y antes de que se me acabe el tiempo, hagamos un ejemplo, calculemos un polinomio minimal. Veamos si podemos dar un ejemplo interesante aquí. Antes de continuar con la parte abstracta. Dice, ejemplo 4. Antes de continuar con los teoremas, tengo un montón de teoremas ahí que hay que ver antes. Pero hagamos un ejemplo. Dice, ejemplo. Tratemos de hallar los polinomios minimales de los operadores en los ejemplos 1, 2 y 3. Entonces veamos uno de ellos, cuál era el ejemplo 1, busquemos el ejemplo 1, el 2 y el 3. El 1 era una matriz de 2 por 2, así que quizás esa no es muy interesante. Busquemos el ejemplo, la matriz del ejemplo 2. Aquí ya, recuerden que teníamos dos matrices, una con el mismo característico, pero una de ellas era diagonalizable y la otra no. Ya lo voy a encontrar, por aquí de andar. Ejemplo, hallar el polinomio minimal de A igual 5 menos 6 menos 6 menos 1, 4, 2, 3, menos 6, menos 4.
Ya es el problema minimal de ese. Creo que a esta ya la encontramos el característico. El problema característico es x menos 2 al cuadrado, x menos 1. Y usted dirá, pero profe, ¿qué tiene que ver el polinomio característico con el polinomio minimal? Entonces, para ver eso, hagamos unos comentarios generales que me van a permitir relacionar el minimal con el característico. Esos comentarios generales están aquí. Ok. Para poder resolver ese problema necesitamos este teorema. Bajamos el teorema primero y una vez que terminemos con el teorema lo aplicamos inmediatamente al ejemplo. Entonces, sea P de P en B lineal, la dimensión de P igual a N. Entonces, el polinomio minimal y el polinomio característico tienen las mismas raíces. Excepto por la multiplicidad. Excepto por las multiplicidades. Es decir, puede que el minimal no sea exactamente igual al característico, porque tengo en repetición 2, puede que el minimal en este caso sea x menos 2 por x menos 1 nomás, sin el exponente, excepto por las multiplicidades. Y esto es cierto en general. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Hagamos la demostración. Ojalá me alcance la pizarra para poder hacer este ejercicio práctico inmediatamente después de la demostración, para que no sean puras demostraciones nomás, súper abstracto. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a usar la misma notación de aquí del libro para no confundirme. Sea P de X el polinomio minimal. O sea, lo que estoy llamando el minimal acá. El polinomio minimal. O sea, es decir, P de X va a ser el minimal de A en X. O minimal de, no debería decir A, decía P. Estoy usando T, no estoy usando una representación matricial. Es el operador T. Sea P de X el polinomio minimal MTX. Así le puse en el enunciado. Entonces, por demostrar, P de C es 0, sí, solamente sí. Entonces, C hace un escalar. Por demostrar que P de C es 0, que el C es una raíz, sí, solamente sí, C es valor propio. Es decir, sí, solamente sí es raíz de este. Valor propio de T. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, dice sí, solo sí, entonces hay que demostrar en dos partes. Primero así. Suponer P de C igual a 0. Estoy suponiendo esa parte. Entonces, por lo tanto, P de X lo puedo dividir por X menos C y me va a dar un cociente. Bueno, debería haber cortado la fórmula, ya vamos a escribirla acá abajo. Implica que el P de X es X menos C por Q. X, sí, porque el P de C, el C es raíz. Ok. Bien. Entonces, con Q de T no se anula.
¿Por qué el Q de t no es nulo? Bueno, porque el Q de t, el Q de x, tiene grado menor al grado de p, porque Q de x multiplicado por un lineal me da el p. De hecho, el grado de Q es 1 menos que el grado de p. Pero es que p es el minimal. Entonces tiene un grado menor al minimal, por lo tanto no puede anular a t. Porque si anulara a t sería divisible con el minimal, es una contradicción. Así que esto es importante. El Q de t distinto de 0. Entonces, escoger vector beta en B tal que Q de t de beta no es 0. Sí, porque este no es el operador idénticamente igual a 0, así que existe un vector que no está en el núcleo, sino el núcleo sería todo. Y sea alfa igual Q de t de beta, ese no nulo, ese vector no nulo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener que el P de T de beta es 0. ¿Por qué? Porque el P es el polinomio minimal, así que anula T. Pero es que el beta... entonces esto me da P de T, lo tengo factorizado ya. Así que esto es, el P de T está acá. T menos C por I por Q de T de beta. Pero es que a ese le puse un nombre, le llamé alfa, así que P menos CI por alfa. Y este no es nulo, por lo que estoy suponiendo que no es nulo. Entonces encontré un vector no nulo, entonces luego el alfa pertenece al núcleo de T menos CI. Sí, porque T menos CI en alfa me da 0 y el alfa no es nulo. ¿Ya? Entonces este compadre no es nulo. Por lo tanto, encontré un vector no nulo acá, por lo tanto C es un valor propio. Y eso es lo que había que demostrar, ¿no? C es valor propio. Y a la inversa, la demostración inversa, todavía me falta la otra parte porque tengo que demostrar la implicancia para el otro lado ahora. Entonces aquí no me va a alcanzar. No importa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con este ejercicio. Así que puedo borrar un pedacito de pizarra acá. Entonces ahora tengo que hacer la otra implicancia, así. ¿No? Suponer C es valor propio. Suponer que C es valor propio. Entonces esta es la parte fácil porque T de alfa igual C alfa para algún alfa. No el vector nulo. Porque el C es valor propio, existe un alfa tal que esto se cumple. Por lo tanto, P de T, P de T de alfa. P de T de alfa va a ser... pero es que T de alfa es C por alfa. Habíamos visto en un lema anterior que esto era P de C por alfa. ¿Ya? Ok, tengo eso. Pero es que el P de T es el polinomio minimal, así que esto es 0. Por lo tanto, P de C por alfa es 0, pero es que el alfa no es 0. Por lo tanto, esto implica que el P de C es 0. Por lo tanto, si un valor propio es una raíz del minimal. Perfecto. Así que el minimal y el característico tienen las mismas raíces. Por lo tanto, aquí, en este ejemplo, el minimal es un polinomio que tiene las mismas raíces que este. ¿Ya? Podría ser este, a cualquier potencia, digamos, porque yo no sé nada más que aparte que tengan las mismas raíces, entonces este le vamos a poner A y B. Ciertos exponentes, ¿ya? Ciertos exponentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar entonces este ejemplo? ¿Cómo vamos a ver cuáles son los exponentes realmente? Si el A es
el A es 50 y el B es 50.000, qué sé yo. Entonces, bueno, pero la única manera de ver si es, digamos, como este es el minimal, yo sé que si evalúo la matriz en este polinomio, debería darme 0, porque esa es la definición, el minimal es el polinomio que anula la matriz. Entonces, hagamos por lo menos A menos 2i, evaluar este producto, sin los exponentes, a ver qué pasa. Si esto no es 0, empiezo a incrementar los exponentes hasta que lo haga 0, porque tiene que existir, por la teoría, ¿no es cierto? Entonces voy a evaluar esta matriz en ese polinomio. Entonces veamos qué pasa ahí. Entonces tengo que hacer esto que está aquí, lo voy a calcular allá. Entonces, A menos 2 sí. O sea, 5 menos 2, 3. Menos 6, menos 1. 4 menos 2, 2. 3 menos 6. Menos 4 menos 2, menos 6. Entonces ya eso es A menos 2i. Y ahora A menos i. 5 menos 1, 4. El resto queda todo igual, salvo la diagonal. 4 menos 1, 3. Menos 4 menos 1, menos 5. ¿Ok? Y ahora hago este producto. Entonces esto que está aquí es A menos 2i, A menos i. 3 por 4, 12, más 6, 18, menos 6 por 3, 18. Buena onda. Negativo 18, menos 18, menos por menos da más, 36. Menos 18, menos 12, más 30. 6 por 5. Menos 4, menos 2, más 6. 6 más 6, menos 12. 6 más 4, menos 10. 12 más 6, menos 18. Menos 18, menos 18 más 36. Menos 18, menos 12 más 30. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, no necesita ningún exponente. Este es el minimal. Okay, en la próxima clase vamos a ver que el minimal tiene raíces simples, sin repetición, exactamente cuando el operador es diagonalizable. Ese es un gran teorema. Entonces, el minimal sirve para eso. Tú calculas minimal. Si no tiene repeticiones, va a ser diagonalizable en la matriz. Una manera rápida de verlo. ¿Ya? Me queda un minuto. Fue un placer. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Vamos a detener la grabación.